Сейчас кайф поймаем. А я первый кайф поймал. Hola de nuevo a todos, soy Canina Racing, bienvenidos a Todo Vapor. Espero que estéis llevando lo mejor posible todo esto del encierro, de la cuarentena, debido a todo esto del virus y demás. Yo por mi parte voy a intentar hacer lo que está en mi mano, que es intentar entreteneros un poco grabando algunos vídeos más de la cuenta e ir publicando un poquito más de vídeo para que, bueno, por lo menos el ratillo que estéis viendo alguno de estos vídeos estéis un poquito entretenidos y olvidando un poco, despejando la mente de todo lo que este encierro conlleva. Por supuesto, cuidaros mucho y todas estas cuestiones porque no nos queda otra. Esta enfermedad está avanzando muy rápidamente y no nos queda otra que hacer todo lo que esté en nuestra mano para evitar la propagación y sobre todo que afecte a las personas más expuestas. Así que vamos con el vídeo de hoy sin meternos mucho más en esto, que estamos hartos ya de hablar de todo esto de la enfermedad, y vamos con el tema del vídeo de hoy. Hace ya un tiempo, en uno de los vídeos que se hicieron en el canal, creo que fue sobre el tema de reparables y demás, la verdad es que no lo recuerdo muy bien, ya hablé sobre las herramientas básicas que había que tener para el tema de reparación de atomizadores y demás. Hoy quiero hacer un vídeo expresamente de eso, única y exclusivamente de eso. Porque para todo esto de lo que es el vapeo, pues sobre todo con el tema de reparables, con los claromizadores menos, porque en los claromizadores solo hay que limpiarlo y cambiar las resistencias, que como sabemos son comerciales, se enroscan, o incluso ya algunas vienen hasta sin rosca, simplemente se ponen, se quitan y se desechan, pues tampoco tienen mucho mantenimiento, no hacen falta herramientas ni nada de eso. Pero sobre todo cuando andamos con reparables hay que tener unas ciertas herramientas. Podéis caer en el error, como he caído yo durante muchos años, de comprar muchas herramientas, muchos tipos de guías para hacer resistencia, muchos tipos de pinzas, muchos tipos de cosas que realmente luego la mayoría de veces no sirven para nada. Así que si ya sois vapeadores experimentados, pues probablemente ya hayáis caído en ese error y tengáis una caja como yo tengo aquí, llena de herramientas de todo tipo, que la mayoría de ellas no uso nunca, y os encontráis con que siempre estáis utilizando las mismas 3-4 herramientas, que la verdad es que no hace falta más. Y es el tema del vídeo de hoy. Las herramientas que yo os recomiendo como absolutamente imprescindibles y necesarias, y qué tipo de ellas. En algunos de ellas os quiero dar unos consejos para que tengáis las herramientas indispensables tanto para la instalación de resistencia, lo que es colocación de algodón y mantenimiento, desmontaje para mantenimiento o limpieza de los atomizadores. Así que vamos con ello. Como os digo, vamos a hablar simplemente de lo que yo creo que es lo mínimo de lo que hay que disponer a la hora, sobre todo, de andar con reparables. Vamos a empezar por el tema de la instalación del algodón. Es una de las tareas que más frecuentemente hacemos con nuestros atomizadores reparables. El tema de cambiar algodón. Hay gente que lo hace cada día, hay gente que lo hace incluso más de una vez al día, o gente que lo hace cada más tiempo. Yo personalmente no soy de los que lo cambio a diario, los intento espaciar un poquito más, pero es una cosa que siempre tenemos que ir haciendo. Depende mucho de circunstancias como el tipo de líquido y otras cuestiones. Vamos a empezar con el tema del algodón, como estamos diciendo. Para el cambio de algodón, yo simplemente os recomiendo que tengáis dos herramientas. No hace falta nada más, no hace falta absolutamente nada más. Solo unas pinzas, preferiblemente que tengan punta, como esta. Ahora iré sacando unos planos de estas herramientas que os estoy enseñando para que los veáis bien, para poder agarrar el algodón, tirar, colocarlo en la base del atomizador, y también si tienen punta y si es así inclinada un poquito mejor porque es más fácil de utilizar, para peinar los excesos de algodón de los extremos para adecuarlo a los canales de líquido que tengamos, o por ejemplo para colocarlos en la piscina de un RDA y que las puntas estén un poco más sueltas y tengan mejor absorción de líquido. Así que esto indispensable y es una herramienta que todo vapeador que utilice reparable debe tener. La siguiente herramienta para la colocación de algodón es una tijera. Simplemente una tijera. Yo recomendaría que tuvierais una tijera dedicada a eso. Una tijera que tenga más o menos un corte limpio, que corte más o menos bien, que no sea una tijera tampoco mala, que tenga buen corte y que la dediquéis solo para eso. Yo esta la tengo en mi cajita de herramientas y no se utiliza para otra cosa. No se la dejo a los niños para que la utilicen para sus manualidades ni nada de eso. Para que no se contamine con ningún tipo de producto, de nada, ni de plástico, ni de pegamento, ni colores, ceras de los niños, todo ese tipo de cosas. Para que luego eso no vaya al algodón y esté en contacto con los líquidos y con lo que estamos vapeando. Así que unas tijeras, algo indispensable para la colocación de algodón. Otra de las tareas más habituales cuando estamos utilizando atomizadores reparables es la fabricación y colocación de resistencia, o simplemente la colocación de resistencia si es que hacemos uso de resistencias ya comerciales o artesanales y demás que ya vengan prefabricadas.
Para ello nos hacen falta 3 herramientas. Primero nos harán falta una guía que yo recomiendo mucho que hagáis uso de una de este estilo. Son las que tienen todas las medidas más o menos usuales que utilizamos en el vapeo. Esta, por ejemplo, va desde 1,5 milímetros hasta 3,5 milímetros. Y además lo tenemos todo concentrado en una única herramienta, que no tenemos que tener varias. Yo tengo, por ejemplo, otros estilos de guía que vienen cada una por una medida, 2 milímetros, 2,5, 3. Pero claro, tenemos que tener una para cada medida y eso va aumentando la cantidad de herramientas que tenemos que tener. Con una herramienta de este estilo, con una única guía, tenemos muchas medidas disponibles y además el costo se abarata. Solo tenemos que comprar una y, como decimos, tenemos todo concentrado en un único sitio y con una única herramienta tendremos todas las guías más o menos más usuales que podemos utilizar en el vapeo. Por supuesto, nos hará falta también una herramienta que es fundamental a la hora de colocar cualquier tipo de resistencia, ya las hagamos nosotros o las compremos hechas, que es un cortahilo. Cortahilo que sí os recomiendo que sea también de cierta calidad, para que tenga un corte limpio, que corte bien la resistencia, que yo he tenido algunos que son de estos muy baratos y a la hora de cortar, si la resistencia es un poquito gorda, un poquito con varios hilos, varios núcleos y demás, se nos puede doblar un poco, el corte no es limpio y interesa hacer los cortes limpios, que luego, por ejemplo, no nos dejen hilos finos del clartomizado por ahí danzando, que luego nos puedan provocar cortos y demás. Así que un buen cortahilo es algo fundamental. Y tercera herramienta, también fundamental para la instalación de resistencia, son unas pinzas cerámicas. Podríamos prescindir de ellas o incluso podríamos unificar las dos pinzas de las que hemos hablado, esta de punta fina metálica para el algodón y esta cerámica para la instalación de resistencia, la podríamos unir en una. De manera que, por ejemplo, tuviéramos una pinza cerámica que tuviera las puntas un poquito más en pico para que nos sirviera para las dos cosas. Existen pinzas de estas que tienen la parte de la cerámica un poquito más puntiaguda. El problema de esas pinzas cerámicas con las puntas puntiagudas es que son más propensas a romperse. En caso de golpe o que apretemos un poquito más fuerte de la cuenta, se pueden romper esas puntas. Por eso a mí me gusta tener una metálica para el tema de algodón y demás, colocar algodón y esas cosas o rebajarlo, y otra un poquito con la punta más roma, un poquito más fuerte, para lo que es la estabilización de resistencia, para irle dando, para pinzarlas, colocarlas, ese tipo de cuestiones, mientras estamos estabilizando la resistencia sobre todo, o luego cuando hacemos los dry burn, si vemos por ejemplo que hay algún punto rojo o algo, tenemos que pinzarlas para eliminar ese punto, pues siempre una pinza cerámica es mucho más conveniente. También se podría utilizar la misma pinza metálica, pero con estas puntas tan puntiagudas, volvemos a decir la misma palabra, y además la posibilidad de poder hacer un corto con el metal de la pinza, no es muy recomendable. Así que yo prefiero tener dos pinzas, una con la punta más roma, como decimos, cerámica, y una más puntiaguda de tipo metálico. Y luego encontramos otro apartado en el que nos van a hacer falta herramientas, que es la instalación de la resistencia, destornilladores y ese tipo de cosas para agarrar las resistencias en los postes, o también para desmontar los atomizadores completamente, para retirar los pines y colocar pines bottom feeder, o sencillamente para desmontarlos completamente para su limpieza, mantenimiento o buscar algún problema, algo que tengamos que hacer alguna tarea. Es recomendable siempre de vez en cuando desmontar totalmente los atomizadores, todo lo que podamos, para hacer una buena limpieza y demás, que no se acumulen por ahí residuos ni ese tipo de cuestiones. Y para ello nos harán falta destornilladores, llaves Allen y este tipo de cuestiones. Por norma general, casi todos los atomizadores vienen con las herramientas que van a hacer falta para su utilización. Nos suelen traer destornilladores o nos traen estos destornilladores de 3 puntas, muy típicos. Nos traen unas llaves Allen, todas las herramientas que suelen ser las indispensables para ese atomizador. Podemos ir guardándolas en una cajita de herramientas pequeña que tengamos, donde tengamos todos estos accesorios de los que estamos hablando, y tenerlas ahí localizadas y demás. No suelen ser de muy buena calidad. Las llaves Allen que traen muchos atomizadores, hay veces que la medida no es exactamente la correcta, o el metal es un poco blando y se puede pasar la llave, y que nos pase también los tornillos. Entonces yo recomendaría como opción comprar uno de estos estuches, un estuchito de estos que viene con muchas puntas para utilizar, con multitud de llaves Allen, de distintas puntas de destornillador plano, de destornillador de estrella, varios tamaños. Con un estuchito de estos, no tiene que ser tan completo como este, sino que tenga menos puntas. Solemos tener todas las herramientas que nos pueden hacer falta. Destornilladores, como decimos, planos, de estrella, varias puntas Allen, que son los más habituales, los más comunes que encontramos en atomizadores. Y intentar que sean de cierta calidad, que no sean tampoco muy malos del todo. Un estuchito de estos a lo mejor lo podéis encontrar por 10, 12, 15 euros por ahí, con una calidad más o menos decente. Y en un único estuche tendremos
junto todo lo que nos haga falta para el desmontaje y mantenimiento de nuestros atomizadores, instalación de resistencia y este tipo de cosas. Bueno, pues con esto tendríamos cubierto lo que es cambios de algodón, desmontaje de atomizadores para mantenimiento y montaje de resistencia, y lo que es elaboración y colocación de resistencia, que son las tareas más habituales que podemos hacer con nuestros atomizadores reparables. Sí os quiero hablar de un accesorio que, si bien no es indispensable, no es totalmente fundamental, ya que podemos hacer uso de las propias roscas 510 que traen los mods. Sí hay un accesorio que yo utilizo muchísimo y que, aunque no es indispensable, os lo quiero recomendar, que es una de estas bases de atomizadores. Esta es un poco pequeñita, esto sería más bien un stand para colocar los atomizadores para dejarlo encima de una mesa, tipo un expositor. Pero es recomendable que tengáis una de estas bases. Si puede ser con un tamaño un poquito mayor, mejor, ya que así os permitirá colocar el atomizador para cualquiera de las operaciones de las que estamos hablando, para instalar la resistencia y demás. Y tenéis una mejor base, no sobre el mod, que sobre el mod siempre nos puede ocurrir que si estamos apretando los tornillos se nos puede caer el mod, podemos darle al botón sin querer y que se active y tener un corto, algún problema. Una de estas bases, si es un poquito mayor en cuanto a superficie, aún mejor. Podemos colocar el atomizador y hacer todas las operaciones aquí con mucha seguridad. Es una cosa que, aunque ya os digo, aunque no es indispensable, yo la verdad es que la utilizo bastante a la hora de instalar resistencia, cambiar algodones y demás. Esto se coloca en la mesa, el atomizador se queda muy bajito y disminuye las posibilidades de que se nos vuelque, se nos caiga, podemos hacer más fuerza y demás. Así que esto es un accesorio que, aunque no es fundamental, sí lo considero muy recomendable. Bueno, y como último accesorio, último consejo del que os quiero hablar en este vídeo, os quiero hablar de una cosa que, si bien la mayoría de la gente no lo considera fundamental, para mí sí lo es. Creo que es una cosa muy importante que deberíamos de tener todos los vapeadores que trabajemos con atomizadores del tipo reparable. Y hablo de un polímetro. No tiene que ser un polímetro muy complejo, no tiene que ser un polímetro muy preciso, no tiene que ser un polímetro muy caro. Tiene que ser solo algo que nos sirva para determinadas cuestiones. Nos podemos encontrar muchas veces algún tipo de problema con nuestro atomizador. Que tengamos, por ejemplo, un corto en alguna zona y que no sepamos detectar dónde está, porque bien se nos haya ido un aislante o cualquier otro motivo. El polímetro nos sirve para, por ejemplo, poder buscar ese tipo de problemas. Si tenemos alguna zona con un corto, por ejemplo, un corto entre el poste positivo y la base en alguna zona, nos valdría para identificar en qué sitio está el corto o si el corto proviene de ahí. Ya que suelen tener casi todos lo que es un sistema de comprobación de continuidad, que suele ser acústico, como este, por ejemplo, que en el momento que tocamos una punta con la otra, pues emite un pitido. Eso nos sirve, por ejemplo, como os digo, si tenemos un corto en el atomizador en alguna zona, podemos comprobar, por ejemplo, tocando el poste positivo y el negativo. Cuando no hay resistencia instalada, no debería de haber continuidad, no debería de emitir este pitido. Si lo emitiera, ese corto vendría derivado, ya sabemos que sería entre el poste positivo y el negativo, hay algún tipo de contacto en alguna zona y tendríamos que delimitar dónde puede estar el problema. También nos sirve para todo lo contrario. Hay veces que, por ejemplo, a lo mejor un atomizador lo colocamos y por lo que sea, sobre todo suele pasar en tanque, pues no hace contacto. Podríamos ver si hay continuidad entre el polo positivo, el polo central del 510 y el poste positivo del atomizador. Si tocamos y no hay pitido, quiere decir que hay una interrupción en el paso de corriente a través de ese pin hasta el poste. A mí me ha ocurrido, por ejemplo, algunas veces con algunos atomizadores que suelen llevar lo que es el contacto separado de lo que es el contacto interior. Llevan un contacto interno y otro contacto que es el que hace contacto con el mod, y eso internamente simplemente se tocan. Por lo que sea, hay suciedad o cualquier cosa, o se separan por cualquier motivo y deja de haber continuidad y el atomizador deja de funcionar. Y con esta herramienta, pues bueno, podéis identificar ese problema y empezar a buscar en esa zona. Así que puede ser muy útil para muchas cosas. También, por supuesto, nos vale para estas cuestiones que hemos hecho muchas veces en el canal, para ver caídas de voltaje, por ejemplo, en mod mecánico. Si veis, por ejemplo, que un mod mecánico no os tira muy bien, oye, que no me rinde como me rinde este otro, podéis hacer una prueba de caída de voltaje con respecto a otro que sí os funcione bien y ver la diferencia, a ver si es solo una sensación vuestra o realmente está habiendo algún problema con ese mod y no está teniendo todo el rendimiento que debe. También nos vale, por ejemplo, para comprobar la salida de potencia real de mod electrónico. Si, por ejemplo, vemos que le ponemos a un mod 150 vatios y nos da la sensación de que no nos está dando 150 vatios, vemos en pantalla que nos dice que nos está dando, o mediante la ley de Ohm, tenemos que tener, por ejemplo, 5,7 voltios, por deciros una cifra,
podemos comprobar, colocando esto siempre el dial en la posición correcta, podemos comprobar si realmente está dando 5,7 voltios o el mod nos está engañando, que es lo que suele pasar en la mayoría de ocasiones. Todos estos mods que vemos de 200, 200 y pico de vatios, realmente en muy rara ocasión dan esa potencia a tope, y sobre todo cuando la batería cae un poquito, esa potencia ya no suele ser real, sobre todo, como digo, a potencias altas, o bien en mod de una única batería, que por ejemplo le ponemos 80 vatios y en el momento que damos unas cuantas caladas, eso ya no es capaz de dar 80 vatios ni loco. Así que con esto podríamos ver qué potencia real es la que nuestro mod está suministrando. Una gran cantidad de opciones y que nos dan estos polímetros. No tiene que ser, como os digo, un polímetro muy complejo. Este, por ejemplo, es muy sencillo, es bueno, pero es muy sencillo, y la verdad es que yo lo utilizo muchísimo. También nos vale, por ejemplo, para hacer mediciones de resistencia. En ese punto no son muy precisos este tipo de polímetros. Por ejemplo, este no lo es, solo nos da cifra de 0,1 en 0,1, por lo tanto, la mínima resistencia que podría medir sería 0,1 y de ahí pasaría a 0,2. La verdad es que aquí, por ejemplo, este polímetro no tiene mucha precisión. Los mods suelen tener más precisión porque miden centésimas de ohmio o incluso algunos milésimas como los chips DNA. Así que nos sirven para muchas cosas, tanto de mantenimiento, reparación y también comprobación de determinados valores, como estamos diciendo. Así que esto es una cosa que quizá no se recomiende muchas veces, pero que, como os digo, yo utilizo muchísimo. Y creo que cualquiera que se dedicara a reparar atomizadores debería de tener para hacer ciertas comprobaciones de vez en cuando haya un problema, o también no estaría de más comprobar los ohmiajes y eso antes de colocarlo, por ejemplo, en un mod, sobre todo si solo utilizáis mod mecánicos o lo vais a pasar directamente a mod mecánicos. No está mal antes hacer unas comprobaciones, por ejemplo, de valor de resistencia o si existe, por ejemplo, algún corto. Así que estas son mis recomendaciones de hoy. No hagáis como hemos hecho mucho, como os he comentado al principio, yo me incluyo, de comprar herramientas a diestro y siniestro. Si vais a empezar con atomizadores reparables, habéis empezado recientemente, no hace falta que os volváis loco teniendo todo tipo de herramientas. Con esto que os he dicho, además, con el añadido del polímetro, estaréis más que cubiertos y tendréis lo indispensable para hacer todas las tareas que necesitéis con vuestros vuestros atomizadores reparables. Y como decimos también, con esa seguridad de poder hacer algunas comprobaciones. Nada más por el día de hoy, estos han sido los consejos de hoy. Cuidaros mucho, un saludo y nos vemos muy pronto. The force is strong in my family.